History Channel presenta Los grandes villanos de Hollywood. Creo que el público ama a los villanos más que a cualquier otro personaje. Ellos llegan a poseerlos porque los llevan a un sitio al cual no pueden ir en sus vidas. Pero es un sitio al que quizá querrían ir. People will say we're in love. Un villano es en gran parte similar a una cobra, por su forma de observar, observar y observar. Te atacan. O te observan, o te atraen, y hacen que los mires. Quizá quieras acercarte un poco más, y otro poco para que pueda besarte. Besarte. Creo que los hombres aún me temen. Ellos nos aterrorizan y nos fascinan. Están presentes en nuestros sueños más sombríos y satisfacen nuestros deseos más secretos. Aplaudimos cuando los destruyen, pero son algunos de los personajes más amados que hayan sido creados. Son los villanos más grandes de Hollywood. That was good. Los villanos más grandes de Hollywood. En 1977, el público conoció al desconocido más alto y sombrío del cine. Su nombre era Darth Vader. Era astuto, implacable y brutal. Su cara estaba oculta en una máscara negra y lúgubre. Él era misterioso y aterrador. Al principio no se sabía que él era humano. Uno solo lo veía como un monstruo grande. Mucha gente ni siquiera se dio cuenta que era humano hasta que salió El Imperio Contraataca. Se creía que era un robot, un monstruo grande o algo así. No fue sino hasta El Imperio Contraataca que empezamos a ver que era el padre de Luke. Y después Luke trató de redimirlo, así que en realidad esa historia trata de un villano que trata de recuperar su humanidad. David Prowse, un levantador de pesas convertido en actor, captó muy bien la presencia física de Vader. Action. Pero lo que hacía amenazador a Vader era su voz. Pero él quería una voz más sombría y oscura, y no se refería al aspecto étnico, sino al timbre. Y se corrió el rumor de que pensó en Orson Welles. Y después quizá pensó que la voz de Orson sería muy reconocible. Así que terminó escogiendo la voz de un actor nacido en Mississippi, criado en Michigan y que tartamudeaba. Y yo era quien tenía esa voz. La Guerra de las Galaxias fue uno de los filmes más taquilleros de la historia. Y Darth Vader se volvió un modelo de la autoridad todopoderosa que lo sabía todo. No fue la primera ni última vez que un villano de Hollywood impactó tanto al público. En los años 30, James Cagney hizo que todo Estados Unidos imitara su forma de caminar y hablar de tipo duro. 3 décadas después, Norman Bates hizo que las mujeres norteamericanas lo pensaran bien antes de ducharse. Y en 1991, Hannibal Lecter angustió a los expertos por el penoso estado de la civilización. Quizá tenían razón, porque Hannibal el caníbal tiene hoy un club de fanáticos por internet. Creo que al público le interesa ver gente con rasgos extremos en su carácter. Gente que sea mucho más villana y peligrosa, mucho más amenazadora y aterradora. La atracción hacia los que hacen el mal también se extiende a los actores que los interpretan. El héroe, el protagonista, suele tener menos dimensiones que el villano porque él o ella solo representan lo que es fuerte, bueno y justo. Pero en cambio, el villano suele ser más humano, como lo somos todos. Y muestra sus cicatrices como las tenemos en verdad todos nosotros. Creo que cuando representas a un villano en una película, tienes una gran libertad porque puedes experimentar todos los rasgos humanos
cosa que no tendrías la oportunidad de hacer en la vida real. Así que puedes explorar el lado oscuro de ti mismo en un lugar seguro. Creo que en cierta forma es como una terapia psiquiátrica. Uno en verdad puede ir hasta esos rincones sin correr riesgos. Para mí nunca ha sido difícil hacer un papel de villano. Los adoro mucho en verdad. Los papeles de villanos son los mejores escritos. Son emocionantes de hacer. Me gusta asustar a los buenos y hacer que el público me odie. Si fuera un actor en una película y quisiera interpretar un papel, me gustaría ser alguien que acaba de matar a una persona y tener a muchas mujeres a mi alrededor. Desde la primera vez que surgieron imágenes en una pantalla, fue el villano el que puso la trama en movimiento y mantuvo en suspenso al público hasta los créditos finales. Los villanos son divertidos. Son los que ponen en marcha a la película. Son el motor de la historia y todos a su alrededor reaccionan ante lo que ellos hacen. Y lo que solemos ver del héroe es un viaje para detenerlos y traer la paz y tranquilidad al mundo. Algunos de los actores mejor pagados de Hollywood se especializaban en hacer de villanos. Y el crimen aún sigue pagando. Los actores que hacen de héroes vienen y se van. Y hay un periodo de tiempo en que trabajan mucho. Pero todo actor llega a un punto en que, si es un galán, se vuelve cada vez menos galán porque envejece. Y el público exige ver gente joven. A veces los villanos pueden seguir actuando cuando están viejos. Así que es bueno ser un villano. Recuerdo a un director maravilloso, Robert Aldrich, con el que hice una película en el desierto con Burt Lancaster. Yo perdí el papel principal en otra película con otro actor y estaba molesto. Aldrich me dijo, chico, te daré el mejor consejo de tu vida. No es bueno ser galán. Si eres un galán, harás 6 películas y nadie oirá más de ti. Pero si eres un villano, podrás crear una familia en esta ciudad. Y realmente fue el mejor consejo que me han dado. Los productores de Hollywood no fueron los primeros en reconocer la importancia del villano. Esta surgió hace muchos siglos atrás cuando el hombre se dio cuenta que no todo marchaba bien en el mundo. Él necesitaba una explicación a ese hecho y la encontró. El diablo era el villano supremo, el prototipo de todos los que seguirían sus pasos después. En la Edad Media fue la estrella de los dramas teatrales de pasión, causando estragos en un mundo afectado por la peste y guerras interminables. Shakespeare lo usó como modelo de sus personajes más impresionantes, como Ricardo III, que hizo estrangular a los hijos de su hermano en la Torre de Londres. Creo que los villanos más agradables son aquellos que disfrutan mucho su villanía. Eso pasa tanto en el teatro como en el cine. Son los personajes que en realidad no sienten remordimientos que eviten que hagan lo que hacen. Ricardo III es un gran ejemplo de eso. El mercado de los villanos se expandió en forma considerable con el nacimiento de la industria del cine a comienzos del siglo XX. En las películas mudas de los años 20 y 30 y las primeras películas habladas, muchos actores con apariencia de malos hicieron de villanos. En la oscuridad de los teatros de Estados Unidos, el público se emocionaba cuando los malvados de aspecto depravado los vencían héroes atractivos de corazón puro. Uno iba a esos filmes y esperabas que te asustaran y que tu chica se desmayara a tu lado y no había ninguna sutileza en ellos. El maestro de los villanos del cine mudo fue Lon Chaney padre, el hombre de las 1000 caras. La primera estrella de terror fue Lon Chaney padre. Sus padres eran sordomudos y por eso aprendió a comunicarse en silencio.
Era un actor asombroso, un personaje único en Hollywood. Los papeles que hizo, como el jorobado de Notre Dame y el fantasma de la ópera, no eran en verdad villanos. En realidad eran personajes difamados, que con frecuencia se encerraban en sí mismos y tenían apariencias físicas horribles. Chaney se sometía a sesiones terribles de maquillaje y se contorsionaba en difíciles posturas musculares para lograr los efectos que quería. El resultado de eso fue la galería de pillos más asombrosa que se haya creado. Cada vez que creaba un personaje acudíamos a verlo sin saber qué tipo de papel iba a hacer. Él usó su sentimiento de aislamiento y de ser distinto a los demás para darle un rasgo de patetismo a sus personajes. Y hasta el peor de sus personajes hace que sientas lástima por él. Su fantasma de la ópera aún causa terror. Sabemos que nos dará miedo. Cerramos los ojos, pero no podemos apartarlos de la pantalla. Es como el efecto de una cobra y un choque de trenes. Nos repele, pero también nos atrae. No podemos dejar de verlo. Muchos villanos memorables de Chaney, como el fantasma y el jorobado de Notre Dame, surgieron de clásicos de la literatura europea. Pero cuando Butch Cassidy y su banda produjeron un éxito de taquilla, Hollywood halló un nido de villanos en su propio patio, en el salvaje oeste. Descubre el DVD más esperado del año. Da Vinci. Incluye 25 minutos extra, nunca antes vistos. Búscalo ya. Estás viendo Los Grandes Villanos de Hollywood. En estreno. En un momento dado sonó el timbre, yo abro la puerta y veo a Neruda. The History Channel presenta Y empezamos a convivir en una cotidianidad bastante promiscua. Historias Secretas, Santiago. Orly Antoine redactó un decreto en el que se proclamaba rey de la Araucanía. Este lunes, a las 9 de la noche, nuevos relatos desconocidos esperan ser descubiertos solo por The History Channel. Este martes a las 11 de la noche. Algo terrible ocurrió durante la prueba de inmersión que envió al 09 con toda su tripulación al fondo del mar. Lo que buscamos son respuestas. En Detectives de las Profundidades, el submarino perdido. Solo por The History Channel. Capturar momentos. El lado que no conoces de Paloma Herrera. Vinos de alta gama. El lado que no conoces de Norton. Sigue adelante. Cambia el futuro. Alcanza tu estrella. Star Walker, la nueva fragancia masculina de Montblanc. HBO, siempre la mejor calidad en entretenimiento, te invita a disfrutar de Buscando la Verdad, todos los martes a las 10 de la noche, solo por The History Channel. 9 de la mañana y hoy tendremos un calor. Prepárate para la nueva Colgate Max Fresh. Con cristales refrescantes, te lleva a una nueva dimensión de frescura. Porque sus miles de cristales refrescantes desatan una avalancha de frescura para tu aliento. Cristales refrescantes, solo en Max Fresh. ¡Wow!
Colgate Max Fresh con cristales refrescantes. Una nueva dimensión de frescura. Entre el siglo IV y el siglo XI después de Cristo, aparecieron en uno de los lugares más secos y desolados de la Tierra. Este martes, a las 10 de la noche, solo habrá una manera de descubrir qué significan. Josh Bernstein lo arriesga todo en Secretos de las Líneas de Nazca, buscando la verdad. Solo por The History Channel. Nadie imaginó que podía suceder algo peor que un golpe. Las armas ya estaban dispuestas para la guerra más sangrienta de América Latina. Solo un milagro podía detenerlo. Así fue. Operativo Soberanía, en estreno el próximo viernes a las 10 de la noche, como solo The History Channel lo puede contar. Un grupo de analistas utiliza técnicas avanzadas de investigación para rastrear la verdad tras los archivos extraterrestres. Soy cazador de ovnis. Investigación Alien, el próximo miércoles a las 10 de la noche, solo por The History Channel. The History Channel continúa con los grandes villanos de Hollywood. El 29 de agosto de 1900, el tren 3 de la Union Pacific fue asaltado por la banda Wild Bunch Boys. Butch Cassidy estaba entre ellos. Se llevaron miles de dólares en dinero y joyas. 3 años después, Hollywood montó su versión del hecho en El Gran Robo del Tren. El Gran Robo del Tren fue el primer western genuino y fijó las bases de las villanías de los filmes del oeste en las décadas siguientes. Al final, uno de los asaltantes dispara su pistola directo hacia la cámara. Fue un momento brillante de la película que asombró a los primeros públicos del cine. El filme tuvo un gran éxito y casi de repente el oeste estadounidense se volvió una cornucopia de tipos de villanos. Asaltantes de bancos, de diligencias, de trenes, expropiadores de tierras, ladrones vulgares y apostadores tramposos. Los héroes de los western suelen ser los que traen la civilización, doman al oeste y detienen a esos operadores independientes. Los villanos que quieren dirigir todas las cosas. Uno de los villanos del oeste más despreciados y recordados fue Roy Barcroft, el decano de los bandidos afables. Él tenía una sonrisa taimada. También tenía una forma agradable de hablar. Solo cuando se reunía con sus hombres y les decía cuál iba a ser el plan, salía entonces a relucir el villano en Barcroft. Él se veía como un caballero agradable al hablar. Los villanos afables eran los apostadores o jefes de bandas y solían estar tras bastidores, mientras los villanos duros hacían el trabajo sucio. Barcroft, como todos los villanos del oeste de los años 30 y 40, era totalmente malvado y predestinado a ser vencido por los héroes totalmente buenos de sombreros blancos. La dura realidad de la Segunda Guerra Mundial se vio reflejada en los western. El mal y los que lo practicaban no volverían a ser derrotados con facilidad. En Shane, de 1953, Jack Wilson era un asesino frío, contratado para asustar a un grupo de granjeros y hacer que dejaran sus tierras. A Wilson lo hizo Jack Palance, y era la personificación del sadismo y la malicia implacable. Cuando vence a un pobre granjero después de provocarlo a pelear, saborea el asombro en la cara de su rival al matarlo. Jack Palance estuvo maravilloso como el villano en Shane. Hasta un perro se aparta de su camino. Era un hombre malo, en verdad. En los años 60 llegó Vietnam, la guerra más polémica de la historia de Estados Unidos. Para muchos, tanto en casa como en el extranjero, la imagen heroica de Estados Unidos quedó manchada ahí. El que los buenos podían tener cualidades no muy buenas también se reflejó en los western. Y la línea entre buenos y malos empezó a difuminarse.
En el filme El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone de 1966, el bueno, hecho por Clint Eastwood, era un cazarrecompensas frío y egoísta que apenas era un poco mejor que el malo. El asesino Ojos de Ángel Sentenza, hecho por Lee Van Cleef. Cuando veo a mis villanos favoritos, creo que mi preferido es Lee Van Cleef, en El bueno, el malo y el feo. Adoro ese tipo de villanos. Al igual que su prolífico predecesor, Roy Barcroft, Van Cleef aportó su crueldad pretenciosa a docenas de western en los años 60 y 70. En 1980, la elección del presidente Reagan marcó un regreso a los valores básicos de Estados Unidos, después de 2 décadas de trastornos económicos y sociales. Revivieron los western viejos y su sencilla división entre buenos y malos, pero con un giro moderno. Urban Cowboy tenía los rasgos de los western clásicos y los llevó con villanos y todo al Houston de 1980. Es sobre un grupo de trabajadores de la clase obrera que se visten como bandidos del oeste los fines de semana. A ese ambiente llega Wes Hightower, que es un auténtico ladrón de bancos, un verdadero bandido del oeste y jinete de toros, a los que montó en el rodeo de la prisión de Huntsville. Al hacerlo con honestidad, él resultó ser un diamante negro puesto dentro de una cesta grande, llena de joyas falsas. En un momento clave de la historia, se suponía que Glenn golpearía a su novia, pero él tuvo una idea más villana. ¿Qué pasaría si la agarraba por el pelo y bajaba su cabeza hasta mi escroto? Nadie sabría si la obligaría a tener sexo conmigo o aplastaría su cabeza en la pared y regaría sus sesos por el piso. Por desgracia para su familia, Glenn tuvo problemas para dejar a Hightower en el estudio. Yo viví esa vida las 24 horas del día en el tiempo que estuve ahí, y Carol y las niñas estaban en Houston. Ella lo soportó todo una semana, y un día volví al departamento y no había nada. Yo había trabajado todo el día, y el teléfono sonó y lo agarré. Ella dijo, hola amor, soy yo. Volví a Ketchum. No soporto a Wes Hightower. Avísame cuando muera, y las niñas y yo te esperaremos aquí. A diferencia de Urban Cowboy, Los Imperdonables de 1992 tenía el ambiente tradicional del western, pero con la inhumanidad de finales del siglo XX. La película es de los años 90 y es un western, pero trata sobre la brutalidad policial y los extremos a los que puede llegar la sociedad al usar la violencia. Clint Eastwood es Bill Money, un pistolero que deja su retiro para ayudar a una prostituta a vengarse del pueblo que la maltrató. La gente del pueblo, que eran los modelos de virtud y progreso en los primeros westerns, son vistos como asesinos, ladrones y sádicos, o sea, como villanos. Pero, ¿qué hay de Bill Money? En el clímax del filme, desata un infierno en un bar y masacra a los que mataron a su amigo y a los demás que están a su alcance. Al marcharse sin castigo en la noche, lanza una advertencia que parece una lista de todo mal ejecutado a sangre fría. Si cualquiera de ustedes malnacidos llega a dispararme al marcharme de aquí, volveré y quemaré todas sus casas. Y luego los cazaré como perros hasta que muera todo el mundo en este pueblo. Y eso incluye a las mujeres y niños. Y después se larga. En los años 90, luego de un siglo de guerras, corrupción y desilusión, los filmes western, que una vez fueran el modelo de nuestras mejores esperanzas y aspiraciones, sucumbieron finalmente. Ahora solo quedaban villanos. Era un mundo que otro grupo de villanos conocía muy bien, los gángsters. Estás viendo Los Grandes Villanos de Hollywood. Después, otro episodio de las máquinas más grandes del mundo en La Semana de las Megamaravillas. Más tarde, son más que vehículos de carga y Bill Goldberg se encargará de demostrártelo.
Imagina estar en 2 lugares al mismo tiempo, haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Imagina hacer más con menos. La vida ultra. Con el nuevo Samsung Ultra Edition, no es tan difícil de imaginar. Vos mereces verte espléndida. Y tus piernas también. La nueva Brown Silk Peel Excel te da semanas de piel suave en minutos. Ahora la nueva tecnología de doble capacidad remueve más vello en una simple pasada. Incluso el vello más corto que la cera no puede capturar. Porque si tus piernas se sienten geniales, así te sentís vos. Nueva Brown Silk Peel Excel. Anímate y probala. Ahora, instalación más modem gratis. Especificate. 0822 Internet. ¿Cuándo brilla más una mujer? ¿Cuando se levanta con el primer rayo de sol? ¿O cuando no se acuesta? ¿Cuando quiere tener más años? ¿O cuando se los quiere quitar? ¿Cuándo brilla más? ¿Cuando lo usa corto? ¿Cuando se lo deja largo? ¿O cuando ve la vida de colores? No importa cuánto brilles, pero nunca dejes de brillar. Nueva generación de colecciones personalizadas de Pantene Pro E. Nunca dejes de brillar. Con esta novedad, la suave blancura no tiene fin. Yo solo quiero abrazarte, sentir tu perfume jazmín. Su suave blancura es natural. Nada para vos va a ser igual. Ace básico natural. The History Channel continúa con los grandes villanos de Hollywood. En los 12 años que hemos tenido la prohibición nacional, esta ha demostrado ser un fracaso colosal. El crimen, el aumento en la embriaguez, el contrabando de licores, las violaciones de la ley, las muertes por alcoholismo y una corrupción sin igual en toda la historia de Estados Unidos se han mantenido a la par de la prohibición nacional. En los años 30, los asesinatos y la violencia entre gángsters dominaron las noticias. Pandilleros como Al Capone y John Dillinger se burlaron de las autoridades y cautivaron al público estadounidense que se sentía atrapado y golpeado por la Gran Depresión. La gente se identificaba con ellos porque eran noticia en esa época. Los productores captaron el mensaje y empezó la relación de amor entre Hollywood y los gángsters. Uno ve por qué los gángsters fueron tan populares en esa época. Ellos podían vivir a las fantasías del público y aún así morir abaleados al final de la película. El 14 de febrero de 1929, Capone hizo que asesinaran a sangre fría a 7 miembros de una banda rival. Eso pasó a la historia como la masacre del día de San Valentín. Ese fue uno de los hechos tomados de la vida de Capone que salieron en el filme Cara Cortada de 1932. El propio Capone, que era fanático del cine, aparentemente quedó complacido con el resultado. Se apoderaba de cines e insistía a que la mostraran. ¿Cómo podías decir que no? En Cara Cortada, Tony Camonte, hecho por Paul Mooney, es un genio criminal engreído que llega a la fuerza a la cima del bajo mundo. Creo que las historias de gángsters, sobre todo en esa era, fueron casi un paralelo pervertido de cómo se triunfaba en Estados Unidos. Ellos eran a menudo emigrantes o gente de otras razas y origen pobre, que en lugar de llegar a la cima de una compañía, llegaban a la cima del bajo mundo. A la gente en la era de la depresión le impactó la violencia de Cara Cortada, pero también quedó intrigada. Esa película causó toda una conmoción y fue vetada durante años debido a lo que se retrataba allí. Al ver la película, uno siente cierta simpatía y hasta llega a identificarse
con ese sujeto, aunque él fuera en realidad una persona muy terrible. Hollywood halló a la quinta esencia de los gángsters villanos en James Cagney. Un hombre bajo, extravagante, que sabía cantar y bailar, y creció en un medio tan pobre como el de los rufianes que hizo. Cagney le dio un feroz y exuberante realismo a sus papeles de gángster, y electrizó al público. En El enemigo público hizo de Tom Powers, un criminal nato basado en el gángster de Chicago, Earl Jaime Wise. Esa historia es la de un joven de otra raza que trata de llegar a la cima y tener éxito, pero no está dispuesto a hacerlo en la forma tradicional de ir a la escuela y buscar un empleo. Él lo quiere todo rápido y por supuesto termina mal. Wise una vez lanzó una tortilla a la cara de su novia y eso inspiró la escena más famosa del filme. En 1940 había un nuevo enemigo. Gracias a la posible entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt convirtió en ley la propuesta Smith, que exigía que se tomaran las huellas digitales de los extranjeros. Eso reflejó la angustia y paranoia de Estados Unidos al ver el futuro incierto que se acercaba. Hollywood retrató ese sentimiento en el mundo sombrío del cine negro. Les contaré una historia asombrosa, la historia del halcón maltés. Una de las grandes películas de gángster del cine negro fue El halcón maltés de 1941. Ahí salía el caballero afable Casper Goodman, hecho por Sidney Greenstreet, y su secuaz remilgado y volátil Joel Cairo, hecho por Peter Lorre. Fueron un nuevo tipo de gángster en los años de la guerra, que se escondía en una máscara de modales agradables mientras planeaban destruir al héroe. Son villanos casi cinéticos. Me refiero a que es difícil de creer al loco y medio afeminado Joel Cairo de Peter Lorre. Es muy exagerado, pero eso es lo divertido de él. No todos los gángsters del cine negro podían ser tomados a la ligera. You gotta die for it. See where I'm aiming? Right at your belly. En Cayo Largo de 1948, Johnny Rocco, hecho por Edward G. Robinson, era el líder déspota de unos rufianes que se apoderan de un hotel. Rocco era cruel, repelente e impredecible, y no tenía nada de la jactancia mordaz que hacía atractivos a los gángsters de los años 30. Stop me from wiping you all out. Good lad do, boss. Forget it. Her kind's a dime a dozen. I say smack her and let it go at that. Smacking her isn't enough for such an insult. He'd have to kill her. And he'd have to kill the rest of us because we witnessed it. But to kill us all or nothing. I'm a wildcat. Smell blood, huh? Got your appetite up. En los 50, en plena Guerra Fría, se volvió una obsesión erradicar a los elementos subversivos del país. Millones de estadounidenses vieron las audiencias del Congreso lideradas por Estes Kefauver, que se centraron en uno de esos elementos, el crimen organizado. ¿Qué quiere decir con eso? Debe recordar la época en que se volvió un ciudadano estadounidense. Estamos hoy a más de 20 años de eso. Recuerde las cosas que ha hecho que hablen bien de usted como ciudadano. Dígame cuáles son. He pagado mis impuestos. Las revelaciones de las interioridades de las familias criminales y sus lazos con los políticos fueron la base de dos de los más grandes filmes de gángsters y nos dieron uno de los villanos más complejos del cine, Michael Corleone. Era una familia asesina y corrupta. ¿Son héroes o villanos? Veámoslos como villanos por ahora porque son brillantes, pero son como nosotros. Los reconocemos a ellos, son hombres de familia que cuidan a sus familias. Hay mucho amor entre ellos. Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, es un joven correcto y bien intencionado que desea apartarse de sus raíces criminales. En los filmes El Padrino 1 y 2, Michael, hecho por Al Pacino, es hijo de Don Corleone, el líder de una poderosa familia de la mafia. Al principio, Michael era un joven bien intencionado, un héroe condecorado de la Segunda Guerra Mundial,
que desea desligarse de sus raíces criminales. Pero las circunstancias conspiran contra él, y es empujado en forma inexorable hacia el malvado negocio de su familia. Al destruirse sus sueños, se vuelve un monstruo frío y sin conciencia, que incluso manda a matar a su hermano. Una década más tarde, desapareció la complejidad y fue reemplazada por la brutalidad pura del otro gran villano gángster de Pacino, Tony Montana. Cara cortada, una versión del clásico de 1932, se desarrolla en Miami, donde la fiebre del crack en los 80 causó una ola de violencia, y los traficantes de cocaína lucharon en las calles. Montana es un rufián narcisista, con un afecto malsano hacia su hermana, y labra con violencia su camino a la cima del negocio de la droga en Miami. Él fue el símbolo de los peligros de los excesos de los 80. En un momento dado entierra sus penas y su cara en un plato lleno de cocaína. A comienzos de los 90, la violencia ligada a la droga se expandió por el país, y una vez más el gangsterismo lanzó su sombra por las calles de Estados Unidos. Pandillas de chicos violadores y los gángsters extranjeros hicieron que los Al Capone de los 30 se quedaran pequeños a su lado. En el cine, Quentin Tarantino metió al gángster en la era moderna de la mutilación criminal. Veamos a Mr. Blonde, del filme Reservoir Dogs de 1992, que corta con frialdad la oreja de un policía que tiene como rehén. He tenido experiencias en mi vida que me han llevado a entender cómo funciona la mente criminal. La mayoría de los sujetos con los que crecí ya no están vivos. Muchos murieron en formas nefastas. Y muchas veces me pregunto cómo es que no me pasó lo mismo. Madsen impresionó tanto como Mr. Blonde que le ha sido difícil quitarse esa imagen. Tengo una rara dualidad con algunos de mis papeles porque fui Mr. Blonde y también Glenn en Liberen a Willy. He estado en sitios con mucha gente y los chicos me han reconocido como Glenn de Liberen a Willy, pero los padres no han querido que se me acerquen porque me han reconocido por Reservoir Dogs. Siempre se ha presentado el momento en que dicen, ¿es usted realmente ese sujeto? ¿Es el que cortó la oreja del policía? Amigo, él es ese sujeto. La gente tiene la tendencia de no querer subir en ascensores conmigo. Pero lo aterrador de los villanos de Tarantino no es que son tan salvajes, sino que son muy atractivos. Nunca ha existido un personaje en una película de Tarantino que sea una buena persona. Todos ellos son criminales y asesinos, pero uno los adora. Y él se mete muy adentro de la mente de la gente para que vean cómo son sus personajes y resultan ser interesantes y divertidos. Son interesantes, raros y divertidos. Los nuevos gángster villanos, como muchos de sus predecesores del cine, le dan al mal su rostro más peligroso. Un rostro que uno puede amar. Pero hubo otro grupo de villanos de Hollywood, al cual era nuestro deber odiar. Estás viendo los grandes villanos de Hollywood. Entre el siglo IV y el siglo XI después de Cristo, aparecieron en uno de los lugares más secos y desolados de la Tierra. Este martes, a las 10 de la noche, solo habrá una manera de descubrir qué significan. Josh Bernstein lo arriesga todo en Secretos de las líneas de Nazca, buscando la verdad. Solo por The History Channel. En estreno. Santiago de Chile es una moderna y pujante ciudad. The History Channel presenta Historias Secretas Santiago. Yo abro la puerta y veo a Neruda. Porque ella tenía pacto con el diablo. Se estaba utilizando al Estadio Nacional como un campo de concentración. Conducido por Rafael Cavada. Este lunes, a las 9 de la noche, nuevos relatos desconocidos esperan ser descubiertos. Solo por The History Channel. Este martes a las 11 de la noche. Algo terrible ocurrió durante la prueba de inmersión que envió al 09 con toda su tripulación al fondo del mar. Lo que buscamos
son respuestas. En Detectives de las Profundidades, el submarino perdido. Solo por The History Channel. Nadie imaginó que podía suceder algo peor que un golpe. Las armas ya estaban dispuestas para la guerra más sangrienta de América Latina. Solo un milagro podía detenerlo. Así fue. Operativo Soberanía, en estreno el próximo viernes a las 10 de la noche, como solo The History Channel lo puede contar. ¿Cómo descubrí a Ariel con un toque de suavizante? Por dormida. Mi marido vivía destapándome. Yo también me destaparía. Es tan áspera. ¡Ey, amiga! Cuando desperté, me recomendó Ariel con un toque de suavizante. Ahora las sábanas están tan suaves y frescas que él sigue destapándome. Descubrí el nuevo Ariel con un toque de suavizante. Una mujer, cuando se arregla en 10 minutos o cuando no sale del baño jamás, cuando dice sí quiero o cuando dice no más. ¿Cuándo brilla más? Cuando asume sus rulos, cuando lo quiere lacio o cuando ve la vida de colores. No importa cuándo brilles, pero nunca dejes de brillar. Nueva generación de colecciones personalizadas de Pantene Pro V. Nunca dejes de brillar. Oye, ¿qué fue eso? Yo. ¿Quién? Yo, el nuevo cepillo eléctrico Colgate Microsonic. ¿Pero pareces un cepillo normal? Sí, pero presiona este botón y crearé vibraciones sónicas de alta velocidad. Nuevo Colgate Microsonic. Tiene un poder de limpieza de 20.000 movimientos vibratorios por minuto y ayuda a remover hasta 2 veces más placa. ¡Oh no! ¡Poder sónico! ¡Nos invade! Nuevo Colgate Microsonic. Remueve 2 veces más placa para una limpieza superior. Un grupo de analistas utiliza técnicas avanzadas de investigación para rastrear la verdad tras los archivos extraterrestres. Soy cazador de ovnis. Investigación Alien, el próximo miércoles a las 10 de la noche, solo por The History Channel. The History Channel continúa con los grandes villanos de Hollywood. La guerra quizás sea un infierno para nosotros, pero es un paraíso para los villanos. Nada aumenta las filas de los villanos con tanta rapidez y efectividad como la guerra. Casi de repente, países enteros y sus ciudadanos se vuelven imperios del mal y demonios despiadados. Después del ataque a Pearl Harbor en 1941, el odio de Estados Unidos hacia Japón y sus aliados alemanes se puso al rojo vivo. 7 de diciembre de 1941. Estamos en estado de guerra. Los villanos nativos estándar, como los gángsters, palidecieron ante las amenazas diabólicas de ultramar. Para complacer la sed de venganza nacional y ayudar a aumentar la moral, Hollywood hizo muchos filmes de guerra con nombres como La amenaza del sol naciente, Escape de la Gestapo y El loco de Hitler. Abundaron los villanos estereotipados. En la Segunda Guerra Mundial, Hollywood hizo muchas películas que podían ser consideradas parte de la propaganda al proseguimiento de la guerra. Por eso nos sorprende que muchos nazis y japoneses fueran los villanos de tantas películas. Quiero hablarles de nuevo. Una vez les conté la historia asombrosa del halcón maltés. Ahora tengo una historia más asombrosa que contarles. Una casa increíble. Está envuelta de costumbres orientales y participan unos hombres malvados y pequeños de Japón. Son hombres astutos y conspiradores, enfrascados en una misión diabólica de destrucción. Así que acompáñennos. Muy pronto Hollywood tenía su regimiento de villanos de guerra que salían en un filme tras otro. En el cine, la Segunda Guerra Mundial fue buena para los actores que se veían como nuestros enemigos.
Helmut Dantin fue usado como un comandante sádico, capaz de cualquier atrocidad. Skip Homeyer, de pelo rubio y ojos azules y nada agradable, era un terror teutónico. Conrad Veidt fue el modelo del imperialismo nazi en filmes como Casablanca. En la creencia de que para el público estadounidense un asiático se parecía mucho a otro, los estudios recurrieron a chinos de aspecto siniestro para llenar las filas del sol naciente. Richard Liu miró de soslayo y siseó sin cesar y ordenó matanzas sin perder nunca su fría sonrisa. Él siempre tenía formas de hacerte hablar. El fin de la guerra produjo una simpatía en las relaciones entre Estados Unidos y sus antiguos enemigos. Aunque persistieron unos estereotipos, Hollywood perdió el gusto de hacer solo propaganda y le dio al público enemigos bien concebidos. Ellos quizá eran villanos, pero también humanos. En El puente sobre el río Kwai de 1957, el coronel Saito era un villano multifacético. Su rígido código de honor estaba en conflicto con sus sentimientos más humanos hacia los hombres a su cargo. Lo interesante es que los japoneses y su líder, hecho por Sesu Hayakawa, no son mostrados como estereotipos unidimensionales como se habría hecho en 1943, sino como hombres más serios y profundos. Pero humanizar a los responsables de la solución final resultó ser mucho más difícil. En las décadas siguientes a la guerra, el juicio a Adolf Eichmann reveló el alcance total del horror provocado por los nazis. Hubo que esperar hasta 1993 para que Hollywood nos diera un villano suficientemente complejo y humano, capaz de ejecutar ese horror inenarrable. En la película La lista de Schindler, Ralph Fiennes hace de Amon Get, un subalterno nazi sin carácter que desata su naturaleza homicida al probar lo que es el poder absoluto. Está basado en el Amon Get real, el despiadado comandante del campo de concentración Plaszow. En su momento de mayor villanía, Get se sienta en su balcón y usa a sus prisioneros judíos para practicar el tiro al blanco. Pero no todos los villanos de guerra eran extranjeros. En 1968, unos soldados estadounidenses frustrados mataron a 300 vietnamitas desarmados en la aldea de My Lai. Eso fue llamado la masacre de My Lai, e hizo que muchos estadounidenses cuestionaran la legalidad de esa guerra y los motivos de los que la implementaban. De repente su ejército no luchaba contra villanos, sino que era el villano. Vietnam cambió todo en la sociedad estadounidense. De repente, en los Estados Unidos ya no estábamos muy convencidos de que fuéramos los buenos. Y las películas de Hollywood reflejaron también eso. Los héroes a veces resultaban ser los villanos, el gobierno a menudo era ahora el villano en lugar del héroe, y los viejos valores, el viejo orden de valores, fue trastornado. Un villano aterrador de la guerra de Vietnam es el sargento Hartman en Nacidos para Matar de 1987. Hartman busca acabar con todo rastro de humanidad en sus reclutas y convertirlos en asesinos, y destruye a uno de ellos y a sí mismo en el proceso. El papel fue hecho con realismo por R. Lee Ermey. Eso no sorprendió porque el señor Ermey fue sargento de entrenamiento. Entraba y actuaba como el sargento de artillería Hartman y les decía a los chicos, pisen las huellas amarillas y esto es lo que sucederá. Voy a meterme entre ustedes y diré cosas horribles de sus familias y sus madres y padres. No me golpeen en la nariz porque si no, no obtendrán el empleo. Y aquí vamos. Hacía la primera escena de Nacidos para Matar, donde iba a mi pelotón y destrozaba a los chicos. Les decía, ¿quién es ese pequeño comunista bastardo y tonto que acaba de firmar su sentencia de muerte?
Si yo soy el villano, quiero ser el villano más malo de todos. Cuando aparezco en la pantalla, quiero que todos se asusten. Los tiempos cambian y surgen nuevos enemigos. Y de nuevo será difícil resistir las ganas de envilecer a los enemigos de Estados Unidos. Es un tema difícil para Hollywood. Ellos no quieren hablar mal de los árabes y musulmanes porque eso traería protestas y podría llevarlos por el mismo camino que vimos en la Segunda Guerra Mundial de estereotipar mucho al enemigo. Ya sean del Medio Oriente o el centro de Estados Unidos, comandantes o kamikazes, los villanos de la guerra siempre se verán pequeños al lado de los supervillanos. La Segunda Guerra Mundial terminó con una explosión, la mayor que haya conocido el mundo. En 1951, en el más sensacional juicio por espionaje de la posguerra, Julius y Ethel Rosenberg fueron acusados de pasarle secretos nucleares a los rusos. Estábamos en la Guerra Fría, y con ella vinieron asesinatos, secuestros y espías que espiaban a otros espías. Pero había alguien espiándolos a todos ellos: Hollywood. En los años 40, los asiáticos o alemanes eran los enemigos del mundo libre. Y claro, al llegar la Guerra Fría, lo fueron entonces los rusos, los comunistas. Después de la Segunda Guerra Mundial entramos a la Guerra Fría y los villanos nazis fueron reemplazados en su mayoría por los villanos comunistas. Así que había otra galaxia de villanos de dónde escoger. No sabíamos mucho de los rusos y por eso podíamos transformarlos en personajes muy pintorescos. La cima de los villanos de la Guerra Fría surgió en la serie de James Bond. Él era la personificación del playboy ideal, sofisticado e irresistible para el sexo opuesto. También era un asesino aprobado por el Estado y tan despiadado y de sangre fría como los enemigos de Occidente. El 007 era un nuevo tipo de héroe para un nuevo tipo de guerra, donde no podían distinguirse los buenos de los villanos por su bondad innata y humanismo, sino por la ideología a la que pertenecían. En 1962, Artistas Unidos introdujo a James Bond, el agente 007, en la película de espionaje El Dr. No. También presentaron al primero de los supervillanos. El Dr. No es un caballero asiático siniestro, un recuerdo de los estereotipos de los años de la guerra, pero con unas diferencias. El Dr. No es un genio con un gran conocimiento tecnológico. Tenía manos de metal que podían partir en dos a un enemigo. También poseía un plan complejo para dominar al mundo mediante el sabotaje a cohetes norteamericanos y el uso de su laboratorio subterráneo, y un tanque con el aspecto de una serpiente marina. La mayoría de los villanos de Bond quieren apoderarse del mundo con alguna idea chiflada. Y esa es la razón de que sean divertidos. También es divertido ver la acción, los aparatos especiales y las mujeres y la sofisticación, así como también la música y los créditos iniciales. En realidad son unas caricaturas. En las siguientes 4 décadas, las películas de Bond presentaron villanos pintorescos y brillantes como el rapaz y colérico Goldfinger, que busca infectar de radiación al fuerte Knox con un aparato nuclear. Goldfinger está basado en el financista de la vida real Charles Engelhardt, que trató de arropar al mercado del oro en los 50 y 60. El supuesto superhombre Hugo Drax, que roba el transbordador espacial para criar una raza superior en el espacio en Moonraker. Él está basado en el genio táctico nazi Otto Skorzeny, cuyas hazañas en la Segunda Guerra Mundial le dieron el título de el hombre más peligroso de Europa. También está Elliot Carver, el magnate megalómano de los medios que planea la Tercera Guerra Mundial para tenerla exclusiva en el Mañana Nunca Muere.
Carver posee más que un parecido aparente con el coloso australiano de los medios, Rupert Murdoch. Ellos quieren alguna cosa, quieren apoderarse de algo para ellos mismos. Ellos son pura ambición o puro deseo. Y eso hace que sean realmente interesantes. Ellos operan a menudo sin conciencia. Operan sin ninguna preocupación por los demás. Muchos de nosotros hemos soñado con un poder como ese y con tener esa habilidad, pero no lo haríamos necesariamente en la vida real. Los secuaces solían ser tan memorables como sus jefes, como Oddjob y su letal sombrero volador, y Mandíbulas con sus dientes de acero sólido. Los filmes de Bond han sido la franquicia más exitosa en la historia de Hollywood, pero ellos no tenían acaparado el mercado de supervillanos. En los 80 aumentó el miedo al terrorismo mundial y un nuevo estilo de supervillanos amenazó al mundo en el cine. En la Guerra Fría, los malos eran los rusos, los comunistas. Con el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, los malos eran los grupos terroristas o alguna célula de espías. En Duro de Matar de 1988, Hans Gruber, un villano ideólogo, afable y de hosco acento alemán, lidera un grupo de supuestos terroristas que captura un rascacielos de Los Ángeles. Gruber, hecho por Alan Rickman, era astuto, letal y ligero de pies, pero al final resultó ser solo un ladrón común. No puede decirse lo mismo de Abu Salim Aziz, el villano terrorista de Mentiras Verdaderas de 1994. Aziz, hecho por Art Malik, era el más crudo de los estereotipos árabes. Es un salvaje y conocedor del Corán que planea hacer un gran hueco en la ciudad de Miami con un misil nuclear. Los supervillanos nacieron de la necesidad de tener, al menos en nuestra imaginación, amenazas muy abrumadoras para los seres humanos. Como el terrorismo traído del Medio Oriente nos ha hecho ver más de cerca esa amenaza, es casi seguro que no hemos visto el fin de personajes como Salim Abu Aziz y su raza en el cine. Los supervillanos quieren dominar el mundo, pero uno no sabe qué quieren las mujeres villanas hasta que es muy tarde. I'm not gonna be ignored. Estás viendo Los Grandes Villanos de Hollywood. Hola, soy Nelson Bustamante y esto es Inside History. Te abrimos las puertas para que conozcas tu canal por dentro. Ven y entra a The History Channel. Luego de descubrir los testimonios más enigmáticos de Buenos Aires, México, Bogotá y Caracas, The History Channel nos presenta fragmentos de los relatos ocultos de la capital de Chile en Historia Secreta Santiago. Santiago de Chile, una ciudad de asombroso contraste, increíble riqueza arquitectónica y relatos llenos de calidad humana. Uno de los más inspiradores es el de un valiente embajador que salvó la vida de cientos de perseguidos políticos. Se estaba utilizando al Estadio Nacional como un campo de concentración. Esto es solo un adelanto de lo que vivirás con nosotros en Historia Secreta Santiago. Ven y descubre otros relatos escondidos en el corazón de esta ciudad. Entra en la historia, entra en The History Channel. Esto fue Inside History. Hasta la próxima. Jugar en serio, el lado que no conoces de Nick. Vinos de alta gama, el lado que no conoces de Norton. Vos mereces verte espléndida, y tus piernas también. La nueva Brown Silk Peel Excel te da semanas de piel suave en minutos. Ahora la nueva tecnología de doble capacidad remueve más vello en una simple pasada. Incluso el vello más corto que la cera no puede capturar. Porque si tus piernas se sienten geniales, así te sentís vos. Nueva Brown Silk Peel Excel. Anímate y probala.
Hoy quiero hacer algo que nunca hice antes. Es hora de sacármelo todo. Sácate todos los signos que podrían ser caspa en el futuro. Nueva generación Head & Shoulders. El primer shampoo con Actisin que ayuda a eliminar los signos como la picazón, la resequedad o la irritación. Para prevenir la caspa antes de que aparezca, dejando tu pelo más brilloso. Anímate a usar el nuevo Head & Shoulders con Actisin. Sácate todo y detén la caspa antes de que aparezca. Con esta novedad, la suave blancura no tiene fin. Yo solo quiero abrazarte y sentir tu perfume a jazmín. Su suave blancura es natural. Nada para vos va a ser igual. Ace básico natural. The History Channel continúa con los grandes villanos de Hollywood. En Bajos Instintos, Catherine Trammell es una mujer totalmente moderna, astuta y confiada y de una sexualidad sin freno. Pero hay algo escalofriante y familiar en su forma de seducir y matar. Mujeres villanas. Rudyard Kipling dijo que la hembra de la especie es más letal que el macho. Your God and me could never be shipmates. And the next time you talk to him, you can tell him this for me, that Sadie Thompson is on her way to hell. Amo a las mujeres villanas porque provienen de un sitio del cual nunca me he sentido seguro. Don't cry, Kitty. Please don't cry. I'm not crying, you fool. I'm laughing. Kitty. Oh, you idiot. How can a man be so dumb? La seductora malvada que tienta al hombre y causa su destrucción es uno de los temas más viejos del arte, la literatura y la religión. En la Biblia, Eva tienta a Adán a comer la manzana y hace que los expulsen del paraíso. En la mitología hubo mujeres cuyo canto irresistible llevó a los hombres a su ruina. Los griegos las llamaron sirenas, y en los primeros años de Hollywood las llamaban vampiresas. I never cared for you, not once. I was always making a fool of you. You bored me stiff. I hated you. It made me sick when I had to let you kiss me. Las mujeres han sido villanas en el cine desde el comienzo. Desde Ted Apara, la vampiresa de la Fox. A ellas casi siempre las retrataron como seductoras que atraían a los hombres con sus poderes sexuales y los destruían. Well, that works hard all day like I do. Don't have much reason to smile. Perhaps I can find a reason. Will you let me try? Well, I don't know whether I will or whether I won't. En El Ángel Azul de los años 30, Marlene Dietrich hace de Lola, una vampiresa villana clásica. Es una mujer que seduce casi a cualquier hombre que la ve. Esa es la historia de cómo un profesor de edad madura es destruido debido a su deseo sexual incontrolable por Lola Lola. You love what they were meant to be. Well, here's what they were meant to be. La vampiresa era una fantasía masculina. Pero pronto las mujeres que iban al cine tuvieron sus villanas, como las que hizo Bette Davis, con su inteligencia feroz y sus famosos ojos fascinantes que pasaban del deseo al odio en un abrir y cerrar de ojos. Davis se volvió la reina de la maldad en Hollywood. I disgust you. You. We laughed at you because you were such a mug. Las mujeres villanas son perturbadoras porque uno espera que las mujeres sean buenas. En The Little Foxes de 1941, Davis hizo de Regina Giddens, una mujer despiadada y ambiciosa que retiene la medicina del corazón que busca a su esposo enfermo. El público no se habría asombrado más si ella lo hubiera cortado con un hacha. La mujer es capaz de usar su cuerpo, su belleza y su mente diabólica para aterrar al público.
En la Segunda Guerra Mundial hubo escasez laboral y se buscó a las mujeres para suplir esa carencia. Para las amas de casa estadounidenses fue una tonificante brisa de libertad. Y para los hombres fue la hora de un nuevo tipo de villana. La mujer fatal. Al igual que todo en el mundo sombrío del cine negro, es enigmática, amenazante e irresistible. También es astuta, capaz y autosuficiente como cualquier hombre. What do you want to do? Give everything up? Is that what you want to do? You wouldn't let me do that, would you, Mom? Una de las mujeres fatales más peligrosas fue Barbara Stanwyck, cuya fascinante apariencia ocultaba un corazón de piedra. En Doble Indemnización de 1944 fue Phillips Dietrichson quien usa su encanto sexual con un agente de seguros para que mate a su marido. En Doble Indemnización, Barbara Stanwyck estableció su maldad al usar un hombre como arma asesina. La guerra sacó a las mujeres de la cocina y las puso en empresas. La píldora, el primer anticonceptivo oral, les abrió un mundo de posibilidades sexuales. A los 10 años de su llegada, las normas de conducta sexual vigentes durante siglos fueron desechadas. Pero a finales de los 80, los conservadores, liderados por grupos como la Mayoría Moral, buscaron regresar al pasado. Su mensaje fue: si juegas, lo pagarás caro. Y no ha habido una mejor razón para no jugar que la que tuvo Alex Forrest de Atracción Fatal en 1987. Haven't we met somewhere before? Glenn Close es una actriz maravillosa, fabulosa. Pero su retrato en esa película tuvo un impacto tan hondo en mí que ahora cuando la veo en algunas de las películas que hace, sencillamente no puedo apartar de mi mente la imagen de ella blandiendo ese gran cuchillo. Esa fue una de las actuaciones más profundas y diabólicas que he visto. My name is Dan Gallagher. Alex, representada por Glenn Close, hace que un hombre de familia tenga un encuentro sexual pasajero con ella. Ella parece ser estable, una profesional independiente, pero cuando él trata de romper sus relaciones, se vuelve mortal y lo acecha a él y a su familia. I'm not going to be ignored, Dan. Creo que lo aterrador es la inconsistencia, el elemento de lo inesperado, en que no sabes qué harán ellos después. Creo que eso puede ser aterrador. Uno nunca sabe por dónde aparecerá ella. No sabes si su voz será la que oirás por teléfono. Así que en cierta forma, lo básico es lo desconocido, el no tener una conducta consistente. El alcance peligroso de la obsesión de Alex se revela cuando el conejo mascota de la familia aparece hervido en una olla. La escena que más me repugnó fue la del conejo, el asunto de hervir el conejo. Por eso decidí llevar el guión a 2 psiquiatras distintos, 2 doctores distintos de psicología, y les pregunté lo siguiente: ¿es factible una conducta como esa? Y si lo es, ¿qué la causaría? Los psiquiatras me dijeron que ella había sido abusada en su juventud y que esa era una conducta de libro de texto de alguien vejado sexualmente a una edad muy temprana y quizá durante bastante tiempo. En el corte original de la película, Alex se suicida, pero el público exigió un final más sangriento y satisfactorio en los preestrenos. La gente sintió que ella no fue bien castigada por su conducta y querían matarla. El público quería mi sangre y básicamente les dieron la sangre de Alex Forrest. Sin embargo, Alex tenía sus admiradores. Cuando fui a la entrega del Oscar ese año, había una falange de mujeres entre el público que estaba ahí desde Dios sabe cuánto tiempo. Todas tenían peinados como Alex Forrest y cuchillos de papel, así que ella se volvió una figura de culto. Por raro que parezca, creo que muchas mujeres la ven a ella como su paladín. En la elección de 1992 casi se dobló la cifra de mujeres enviadas al Congreso. Los expertos lo llamaron el Año de la Mujer, y fue una muestra de cuánto poder habían ganado las mujeres en Estados Unidos.
Ese también fue el año de Bajos Instintos. En Bajos Instintos, Sharon Stone era una villana moderna clásica. Tenía poder, era fuerte y manipuladora. Tenía en un 100% todas las características de las mujeres fatales de los 40 y otras más. Catherine Trammell, hecha por Sharon Stone, es una escritora de novelas escabrosas de sexo y asesinato. El giro inesperado ahí es que ella vive sus ficciones, se acuesta con los hombres y los apuñala con un picador de hielo. Creo que a los villanos los interpretas partiendo de la raíz de su herida, la raíz de su vulnerabilidad y por el sitio donde comenzaron. Buscas cuál era su intención y cómo fueron dañados y cómo fue herida luego su vulnerabilidad, hasta que se volvió rabia y dijeron, me vengaré por haberme herido. Es obvio que está desesperada por tener amor y sin embargo, cuando el amor llega a ella, le resulta tan peligroso que debe destruirlo, porque acabará con ella si no lo elimina. La mezcla de Catherine de confianza, seguridad sexual y deseos homicidas trastocó los roles sexuales. En la escena más famosa del filme, Catherine vence en inteligencia a sus interrogadores y los domina por completo al revelar su falta de ropa interior. Sharon Stone, en Bajos Instintos, fue una gran villana porque era increíblemente seductora. El público debe ver a ese personaje y sentirse incómodo por dos razones. La primera debe ser que hay algo atractivo en esa persona y no quieren sentirse atraídos por ella. Y sin embargo, lo están. La otra es que ven a ese personaje, él o ella, haciendo cosas que a ellos secretamente no les importaría hacer también. Básicamente, Sharon no está a veces muy lejos en realidad de ser como Catherine Trammell. Creo que he dicho a veces que Sharon Stone es Catherine Trammell sin el picador de hielo. Es tan depredadora como un hombre. Y no hubo un momento en que el personaje de Stone no tuviera sus ojos fijos en su presa. Un villano es en gran parte similar a una cobra, por su forma de observar. Observar, observar y observar. Te atacan, o te observan, o te atraen y hacen que los mires. Quizá quieras acercarte un poco más, y otro poco, para que pueda besarte. Besarte. Desde las vampiresas hasta las mujeres fatales y las liberadas, las villanas son un reflejo del creciente poder de las mujeres en Estados Unidos y la amenaza que representan para el hombre. Por supuesto que no todos los villanos fueron bendecidos con una cara bonita. Descubre el DVD más esperado del año. Da Vinci. Incluye 25 minutos extra, nunca antes vistos. Búscalo ya. Estás viendo Los Grandes Villanos de Hollywood. Un grupo de analistas utiliza técnicas avanzadas de investigación para rastrear la verdad tras los archivos extraterrestres. Soy cazador de ovnis. Investigación Alien, el próximo miércoles a las 10 de la noche, solo por The History Channel. Conoce a cada uno de los finalistas. Entra a rumboaltitanic.com y vota ya por tu favorito. Yo soy María Cristina Vega de Ciceri y hace cerca de 30 años estoy dictando clases en todas las universidades de Bogotá. Cuando me enteré de la tragedia tan terrible, pues investigué un poquito más porque lo que más me duele es el dolor humano. Entiendan que un suceso de tal naturaleza no es consecuencia de un solo factor. Una tragedia como el Titanic es consecuencia de 5 o 6 factores que en un momento dado, por cosas del destino, todos se conjugan y producen un desastre. Realmente me siento muy afortunada y considero que tal vez es el mejor premio que yo podría tener por haber tenido toda mi vida dedicada a la historia. A mis contrincantes también en primer lugar los felicito y en segundo lugar que les vaya muy bien, pero que yo quiero ganar. Votando por tu favorito, participas por un viaje a San Francisco para 2 personas, por 5 días y 4 noches, con entradas al increíble Museo del Titanic. Y por más de 50 kits, entra a rumboaltitanic.com y vota ya. Tú decides. Solo por The History Channel.
En estreno. Catalina de los Ríos fue acusada de haber intentado envenenar a su padre y a su marido. The History Channel presenta. Se sintió como increpada por el Cristo y le dijo: en mi casa yo no permito que ningún hombre me ponga malas caras, y lo tiró a la calle. Historia secreta, Santiago. Lautaro se convirtió en el líder de uno de los más grandes ejércitos indígenas que se recuerda. Este lunes, a las 9 de la noche, solo por The History Channel. Este martes a las 11 de la noche. Algo terrible ocurrió durante la prueba de inmersión que envió al 09 con toda su tripulación al fondo del mar. Lo que buscamos son respuestas. En Detectives de las Profundidades, el submarino perdido. Solo por The History Channel. Las ampollas yo las uso todas las semanas. Pero ¿qué pasa? El pelo se me cae todos los días. Por eso empecé a usar Control Caída de Pantene. Es el complemento perfecto para las ampollas. El pelo está mucho más brillante, abundante, lo siento más fuerte. Colección Control Caída de Pantene provee. La caída del pelo ya fue. Pantene, nunca dejes de brillar. ¿Cómo descubrí a Ariel con un toque de suavizante? Por dormida. Mi marido vivía destapándome. Yo también me destaparía. Es tan áspera. ¡Ey, amiga! Cuando desperté, me recomendó Ariel con un toque de suavizante. Ahora las sábanas están tan suaves y frescas que él sigue destapándome. Descubrí el nuevo Ariel con un toque de suavizante. Vos mereces verte espléndida. Y tus piernas también. La nueva Brown Silk Peel Excel te da semanas de piel suave en minutos. Ahora la nueva tecnología de doble capacidad remueve más vello en una simple pasada. Incluso el vello más corto que la cera no puede capturar. Porque si tus piernas se sienten geniales, así te sentís vos. Nueva Brown Silk Peel Excel. Anímate y probala. No sabes lo que es no poder refrescarse con un vaso con agua fría. Tenía mucha sensibilidad en los dientes. Antes lo trataba con un producto especial, pero cuando me dejaba de molestar, volvía a mi crema regular, hasta que probé Colgate Sensitive. Colgate Sensitive no solo se encarga de los problemas de sensibilidad, sino además da toda la protección y cuidado de Colgate. Todo en una. ¿Qué más puedo pedir? Sensitive de Colgate. Protección y cuidado para todos los días. Ahora también para dientes más blancos. Nueva Colgate Sensitive blanqueadora. Colgate, número 1, recomendada por odontólogos. Entre el siglo IV y el siglo XI después de Cristo, aparecieron en uno de los lugares más secos y desolados de la Tierra. Este martes, a las 10 de la noche, solo habrá una manera de descubrir qué significan. Josh Bernstein lo arriesga todo en Secretos de las Líneas de Nazca, buscando la verdad. Solo por The History Channel. Entonces la Argentina cambió su posición y dijo: estas 3 islas son nuestras, no son de Chile. Batista habla con el Papa directamente y le pide su intervención. Todo parece encaminarse hacia una guerra. La vocación de paz del pueblo chileno y la vocación de paz del pueblo argentino condicionaron también a los gobiernos a aceptar la mediación del Papa. The History Channel continúa con los grandes villanos de Hollywood. Es un brillante psicólogo, culto e ingenioso. Ama la música clásica y aprecia los vinos buenos. Pero también se come a la gente. Nadie es perfecto. Parece que no importa lo mucho que progrese el hombre, siempre queda algo en nosotros, una faceta salvaje, un deseo asesino de desatar un infierno. Y mientras más compleja y sofisticada se vuelva una sociedad, más nos fascinan los que adoptan esa faceta salvaje. Los psicópatas amistosos son fascinantes para el público, nos causan repulsión, pero al mismo tiempo nos fascinan. El asesino psicópata surgió quizá en el cine de Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial.
Eso fue sin duda influenciado por la popularización de la psicología freudiana, que decía que todos tenemos lados oscuros y deseos reprimidos en nuestro interior, que nos asustarían si los dejamos salir afuera. El 18 de marzo de 1932, Harry Powers, un psicópata asesino de West Virginia, fue ahorcado por matar a una viuda y sus 3 hijos. Lo llamaron el Barba Azul de Quiet Dell, y fue la inspiración del primer gran villano psicópata en La Noche del Cazador de 1955. El reverendo Harry Powell, hecho por Robert Mitchum, es un cura que recita la Biblia y un asesino a sangre fría. Ocultar esa maldad en alguien que es predicador es algo que lo vuelve desconcertante. No le causa ningún problema cortar cuellos, eso lo hace feliz. A Mitchum, uno de los galanes más atractivos de Hollywood, le atraía el lado oscuro humano. Siete años después de The Night of the Hunter, creó un psicópata menos moralista pero muy despreciable en Cabo del Miedo de 1962. Sientan el miedo, un miedo abrumador y paralizante. Cabo del Miedo. De los galanes y villanos debemos recordar que hay un actor, o quizás 2, que han hecho de galanes y villanos. Y Robert Mitchum hizo ambas cosas sin problemas. Muchos amigos de mi padre eran exdelincuentes. Le gustaba la compañía de criminales. Mitchum interpreta a un rufián que busca vengarse del abogado que lo mandó a prisión. Al principio se mantiene fuera de la pantalla y en duda su crueldad, mientras acecha y acosa al abogado, su esposa y su hija. En el primer tercio de la película, uno dice, ¿este sujeto vino solo a acosar al otro? ¿Mató él al perro? Uno no está seguro. El público solo ve lo terrible que es Mass Cady cuando éste acaba con los sujetos que el abogado manda para que lo golpeen. You just put the law in my hands, and I'm gonna break your heart with it. I got a little plan for your wife and kids. They're never gonna forget. Cuando golpea salvajemente a 5 rufianes y agarra a aquella chica en el bar, amenaza a su compañero y lleva a la chica a un cuarto y la golpea, vemos que el sujeto es un monstruo. Pero a la hora de crear grandes villanos psicópatas, el campeón de todos era el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. A través de una serie de malvados, atractivos y afables, Hitchcock nos mostró la parte más vulnerable del alegre estilo de vida estadounidense. En La sombra de una duda, el tío Charlie es un hombre gentil y civilizado que estrangula a sus amantes para quitarles su dinero. En Extraños en un tren, Bruno Anthony es un sujeto muy agradable y encantador. Sin embargo, quiere intercambiar asesinatos con un extraño para hacer que maten a su padre. En Intriga Internacional de 1959, Martin Landau hace de Leonard, cuyo nombre y modales no reflejan lo psicópata que es. Tomé la decisión de hacer que él fuera un poco afeminado, algo homosexual. A Hitchcock le gustó lo que hice, era muy sutil. Estábamos en los años 50 y no quería que mi elección fuera muy obvia. Creo que a James Mason no le gustó mi elección. De hecho, dijo que eso afectaba a su personaje. Hacía que fuera bisexual. Pero no había nada que él pudiera hacer al respecto. Pero solo fue en Psicosis de 1960 cuando el villano psicópata logró el éxito que merecía. Norman Bates, representado por Anthony Perkins, es un niño de mamá en el peor sentido de la palabra. Es el psicópata más famoso. Lo hizo Anthony Perkins. Hizo que triunfara en su carrera y también la destruyó. Impulsado por la voz de su madre moralista que murió hace tiempo, él se pone su vestido para matar a las mujeres que desea sexualmente. Hay una parte de él que es patética. Sentimos pena por eso. Uno dice, entiendo por lo que está pasando, pero él es totalmente salvaje y hace cosas horribles.
En la escena final, cuando sonríe y superponen la calavera sobre su rostro, eso lo dice casi todo. Psicosis impactó y fascinó al público, pero muy pocos sabían que estaba basada en la historia real de Ed Gein, un granjero de Wisconsin que mataba personas y usaba sus pieles para hacer muebles y ropas. Ed Gein era un granjero muy agradable, era aficionado a la taxidermia e involucró en eso a su madre y a mucha gente que conocía. Asesinos en serie como Gein no eran nuevos. En el Londres victoriano, Jack el Destripador mató a 5 prostitutas y les quitó sus entrañas. En Estados Unidos estaba H.H. Holmes, que atraía a sus víctimas a su hotel, las torturaba y mataba y vendía sus esqueletos a escuelas de medicina. Pero desde finales de los 80, los asesinos en serie surgieron con asombrosa frecuencia. El asesino del Zodíaco, Ted Bundy, y el hijo de Sam causaron pánico en ciudades enteras. En los años 70, el asesino en serie se apoderó de Hollywood. Ellos son los extremos de la humanidad y son cazadores. Hay algo en ellos que nos fascina. Aunque son raros, hay un género que llama horror sensacionalista y su ejemplo más famoso es la masacre de Texas. Al igual que Psicosis, la masacre de Texas se basa en el caso de Ed Gein, pero algo había cambiado. Vietnam, la primera guerra televisada, llevó a los hogares imágenes sangrientas y los códigos de producción más atrevidos, y los nuevos efectos especiales produjeron un nuevo nivel de posibilidades gráficas. La masacre de Texas estableció al personaje de Leatherface, un taxidermista carnicero que vestía las pieles de las víctimas que mataba después de rellenarlas, montarlas y ponerlas a secar. La masacre de Texas tuvo éxito, pero Halloween de 1978 y Martes 13 de 1980 tuvieron más éxito aún. Los villanos Michael Myers y Jason Voorhees eran máquinas asesinas imparables, diabólicas y hábiles en hallar formas de descuartizar, aplastar y herir. El carácter todopoderoso de ese asesino y el hecho de ser imparable es algo que en cierta forma es aterrador. Carpenter halló su inspiración para crear a Michael Myers en un encuentro casual en un sanatorio mental. En uno de los pabellones vi a un chico pequeño. Estaba loco y tenía unos ojos. La rabia en sus ojos era como la de un animal salvaje. Era algo que nunca antes había visto. Y eso me asustó. Pero el más temible de todos los villanos psicópatas no era una máquina sin mente, sino un hombre con gran sabiduría, un profesional. En 1991, cuando se estrenó El silencio de los inocentes, la confianza en los expertos y profesionales estaba en declive en Estados Unidos. En un escándalo tras otro, la gente importante en altas esferas demostró que podían experimentar los impulsos humanos más bajos. En El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter es un psicólogo usado para atrapar asesinos en serie. Lo inesperado es que el propio Lecter es de esa misma especie. Un monstruo que se come las entrañas de sus víctimas. A él también le gusta el buen vino, aprecia la música clásica y tiene un ingenio delicioso, pero mordaz. A pesar de lo aterrador que era Anthony Hopkins, él aún así entendía bien que esos momentos divertidos nos atraerían hacia él. Por esa razón, uno se calmaba y se relajaba. Y entonces, cuando él atacaba, uno decía, «Oh, no». Uno no estaba listo para su maldad. Uno se asusta de Hannibal Lecter, papel que le dio el Oscar a Anthony Hopkins. Pero también quieres que huya, es un sentimiento muy extraño. Al final del siglo, se avanzó más que en los otros siglos juntos. El último gran bastión de la cultura y sabiduría era un asesino en serie que comía carne humana. El villano psicópata manda hoy, pero no es el único villano en busca de sangre. Estás viendo
Los grandes villanos de Hollywood. Imagina estar en dos lugares al mismo tiempo, haciendo dos cosas al mismo tiempo. Imagina ser más con menos. La vida ultra. Con el nuevo Samsung Ultra Edition, no es tan difícil de imaginar. Entra en rumboaltitanic.com y sigue votando por tu favorito. Pronto sabrás quién bajará a más de 4.000 metros de profundidad para ver el naufragio real del Titanic. La aventura continúa. El Titanic todavía tiene muchas sorpresas para ti. ¿Te lo vas a perder? Solo por The History Channel. Presentado por Alternativa, los creadores de Internet gratis. Instalación más modem gratis. Identificate. 0822 Internet. Sigue adelante. Cambia el futuro. Alcanza tu estrella. Star Walker, la nueva fragancia masculina de Montblanc. Con esta novedad, la suave blancura no tiene fin. Yo solo quiero abrazarte y sentir tu perfume jazmín. Su suave blancura es natural. Nada para vos va a ser igual. Ace Básico Naturals. The History Channel continúa con Los grandes villanos de Hollywood. Tomen a un científico obsesionado con mejorar al mundo. Añadan una mosca ordinaria, mézclenlos bien a ambos y corran por sus vidas. Los monstruos siempre han estado entre nosotros. La literatura y el folclore de todos los países están llenos de ellos. Las górgonas de la mitología griega, cuya cara convertía a los hombres en piedra. El golem de las leyendas judías, un gigante de arcilla que cobraba vida aterradora con la magia cabalística. Pero en la historia del mundo, no ha habido un medio mejor que el cine para crear monstruos. Hollywood le ha dado vida aterradora a nuestras peores pesadillas, y en ellas están algunos de los villanos más perdurables del cine. Todos saben que un vampiro no muere, y lo mismo se puede decir de las películas de vampiros. Mientras otros monstruos villanos van y vienen, el vampiro se adapta. En 1930, organizaciones grandes como la Liga Católica lanzaron acusaciones de indecencia contra Hollywood. Un año más tarde, en Drácula, el vampiro afable y gigoló de Bela Lugosi esquivó a la censura, dándole al público el erotismo que deseaba ver, al transformar la toma de sangre en una metáfora macabra de sexo. What's he done to you, Pierre? Tell me. He came to me. He opened his vein in his arm, and he made me drink. El horror de la Segunda Guerra Mundial estimuló la versión espeluznante de Christopher Lee sobre el personaje. Esta surgió en 1958 en El horror de Drácula. Le quiebra la espalda a alguien. Aunque fueran efectos de sonido, es aterrador. Aún me da miedo.
En los 80 y 90 hubo escándalos financieros que mandaron a la cárcel a gente como Michael Milken e Ivan Boesky por ganar millones con informaciones secretas en la bolsa. Entonces llegó el vampiro corporativo. En Blade de 1988, Stephen Dorff es Deacon Frost, un vampiro hambriento de poder que inicia una toma hostil del comité ejecutivo de los vampiros. Ya sea en Transilvania o Wall Street, los chupadores de sangre siempre estarán entre nosotros. Las historias de hombres que se transforman en animales u hombres bestias son comunes en todo el mundo. En Sudamérica están los hombres jaguares. En Alaska, los hombres ballenas. Pero el hombre lobo es el que ha dejado su marca sangrienta entre los grandes villanos del cine. En El hombre lobo de 1941, Lawrence Talbot, hecho por Lon Chaney, hijo, es un hombre decente que se vuelve una bestia peluda y sangrienta cuando hay luna llena. Como está destinado a ser un villano, se siente desgarrado por la culpa y desea morir. Me gustan los villanos que se sienten realmente angustiados. El hombre invisible, el hombre lobo o Frankenstein. Esos villanos creados por el hombre que están obligados a aullar a la luna y vivir dentro de ese mundo. Lobo de 1994 lleva al hombre lobo a los Estados Unidos de hoy. Will Randall, hecho por Jack Nicholson, ve que su transformación de un hombre débil de edad madura a un hombre feroz era lo que necesitaba su carrera estancada. ¿Cuál es la moraleja? Que para triunfar en el mundo competitivo de hoy, debes relacionarte con tu monstruo villano interior. Algunos creen que no fue Eva, sino la curiosidad insaciable del hombre la que hizo que Adán comiera la manzana. Su apetito feroz por la fruta prohibida del saber le dio poderes casi divinos y creó algunos monstruos. En la versión de Boris Karloff, el monstruo es un niño de 2 metros y 13 centímetros que se deleita con una flor que le da una niña. Pero su creador le dio por error el cerebro de un asesino y mata a varias personas. Aún así, el monstruo de Frankenstein, que nació para perder y es despreciado por todo, Dr. Victor Frankenstein, hecho por Colin Clift, está basado en Conrad Dippel, un maestro en las ciencias arcanas en el siglo XVI, que fue criado en el auténtico castillo de Frankenstein, cerca de Darmstadt, en Alemania. Él fue el primero de una serie de científicos locos de Hollywood, maniáticos, confusos y monotemáticos, en una época en que nuevos descubrimientos en electricidad, ondas radiales y el átomo prometían un futuro mejor y brillante. El científico loco reflejó una honda ambivalencia hacia la ciencia y su implacable e impío sondeo en lo desconocido. Con frecuencia el científico loco volcaba su dudoso experimento en su contra, con resultados desastrosos inevitables. Como el Dr. Henry Jekyll, que logra separar el bien del mal dentro de sí mismo, pero es vencido por su contraparte bestial, el Sr. Hyde. En El hombre invisible, un doctor llamado Griffin logra hacerse desaparecer. Por desgracia, su fórmula secreta también hace que desaparezca su cordura. La ciencia siguió adelante. El descubrimiento del código genético en 1953 creó un nuevo campo de ingenio humano, la ingeniería genética. A su lado llegó una nueva especie de villano monstruo. En La Mosca de 1986, Seth Brundle, hecho por Jeff Goldblum, es un genio de la genética que mezcla por accidente su ADN con el de una mosca. Luego ve con impotencia cómo desaparece su humanidad, reemplazada por las ansias vacías de un insecto. Pero el monstruo villano más perturbador de la última mitad del siglo XX no tenía nada que ver con la ciencia, era todo lo contrario.
El Exorcista de 1973 fue una explosión diabólica de religión antigua y una advertencia a los que ponían su fe en la ciencia del siglo XX y el racionalismo. La pequeña Regan McNeil es poseída por un antiguo demonio sumerio llamado Pazuzu. Los doctores y psiquiatras no saben qué hacer cuando ella es víctima de raras convulsiones. Vomita una baba verde, levita y profana un crucifijo. El demonio es por fin exorcizado, pero 2 valientes curas mueren en el proceso, mientras el público fue sacudido hasta lo más hondo e irracional de sus mentes. Con El Exorcista, el siglo XX, dominado por la ciencia, le dio por fin el crédito que merecía al diablo. Pero hasta el diablo quizás se sentiría intimidado por nuestros próximos villanos. Estás viendo Los Grandes Villanos de Hollywood. Entre el siglo IV y el siglo XI después de Cristo, aparecieron en uno de los lugares más secos y desolados de la Tierra. Este martes, a las 10 de la noche, solo habrá una manera de descubrir qué significan. Josh Bernstein lo arriesga todo en Secretos de las líneas de Nazca, buscando la verdad. Solo por The History Channel. En estreno. En un momento dado sonó el timbre, yo abro la puerta y veo a Neruda. The History Channel presenta Y empezamos a convivir en una cotidianidad bastante promiscua. Historias secretas, Santiago. Ogli Antoine redactó un decreto en el que se proclamaba rey de la Araucanía. Este lunes, a las 9 de la noche, nuevos relatos desconocidos esperan ser descubiertos, solo por The History Channel. Entra en rumboaltitanic.com y sigue votando por tu favorito. Pronto sabrás quién bajará a más de 4.000 metros de profundidad para ver el naufragio real del Titanic. La aventura continúa. El Titanic todavía tiene muchas sorpresas para ti. ¿Te lo vas a perder? Solo por The History Channel. Este martes a las 11 de la noche. Algo terrible ocurrió durante la prueba de inmersión que envió al 09 con toda su tripulación al fondo del mar. Lo que buscamos son respuestas. En Detectives de las Profundidades, el submarino perdido. Solo por The History Channel. Es tan libre como el aire sin abonos ni contratos. Conectate libremente. 53535353. Alternativa gratis. No se corta, no te cortan. Si sos viola, conectate. Liberate, conectate. 53535353. Alternativa gratis. Alternativa gratis. ¿Cómo descubrir?